a dar inicio a una serie de pláticas con la intención de abarcar lo más posible varios aspectos del procedimiento acusatorio, tanto el procedimiento ordinario como los procedimientos especiales. Es una labor ardua porque implica pues varias sesiones, hay muchos puntos controvertidos, y en esta ocasión le hemos pedido amablemente al doctor Jesús Alfredo Tenorio Franco que nos acompañe. Yo soy su servidor, ya me conocen, el doctor Juan Carlos Rayo, y estamos en esta universidad en línea, CEAMER, para efecto de que podamos desarrollar una serie de temáticas, tal vez para los versados en la materia procesal penal y penal sustantiva les parezcan simples en ocasiones lo que vamos a proponer, lo que vamos a hablar, pero básicamente va dirigido a los compañeros alumnos de esta universidad que cursan tanto la licenciatura en Derecho como las maestrías en Derecho Penal, en Derecho Procesal Penal Acusatorio y en Derecho de Amparo. Le damos la cordial bienvenida al maestro, al doctor Jesús Alfredo Tenorio Franco, y le pedimos que dé inicio a esta serie de pláticas referentes a las formas de conducción del imputado al proceso. Maestro, por favor. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Rayo. Como bien apunta el doctor, estamos aquí precisamente para dilucidar sobre lo que son los temas. En esta forma, las formas de conducción del imputado, de llevar a proceso al imputado. Previo a ello, me permitiré hacer una acotación sobre lo que son las tres etapas que implica el sistema procesal penal acusatorio. Estas tres etapas lo voy a hacer con la intención de que se lleve a cabo precisamente la ubicación en cada uno de los ámbitos en cual va a caer precisamente esa etapa. Iniciamos por lo que es la etapa inicial, por la etapa de investigación. La etapa de investigación que se divide a su vez en etapa inicial y en etapa complementaria. Por lo que se refiere a la etapa inicial, en el sistema procesal penal acusatorio, sabemos bien que la forma de conducir al proceso al imputado es a través de una denuncia o querella, prevista precisamente esta denuncia o querella en lo que es el artículo 16 constitucional y lo que son los artículos 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a alternar esas dos disposiciones, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para efecto de discernir sobre los temas a tratar en este punto. Luego, entonces, por ello decía yo que la etapa de investigación se divide para su estudio en dos, en lo que es la etapa inicial y lo que es la etapa de investigación complementaria. La etapa inicial inicia con la denuncia o querella, previstas en el artículo 16 constitucional, y el deber del Ministerio Público de llevar a cabo la investigación de un hecho que la ley señala como delito para los efectos de cuando se presenta una denuncia o querella. Esta denuncia o querella, como bien sabemos, son las formas en las cuales se denuncia por una persona, bien sea por los afectados, la víctima o el ofendido, o bien por cualquier persona, para llevar a cabo a un procesado, a un imputado ante la investigación del Ministerio Público de ese hecho que la ley señala como delito. Por lo que se refiere entonces a lo que es la etapa complementaria, esta se inicia con la formulación de la imputación y concluye con el cierre de la investigación. Es importante destacar que para los efectos de este primer punto que estoy desarrollando, o el cual estoy plasmando, va a tener como principales facultades el juez de control. Estos jueces de control se encuentran previstos precisamente en la Constitución Política, a saber, en el artículo 16, párrafo 14 de la Constitución Política Mexicana. Y por otro lado tenemos los jueces
del Tribunal de Enjuiciamiento y lo que es propiamente el juez de juicio oral y los jueces de ejecución penal. A saber, en cuanto se le notifica o cuando tiene conocimiento el Ministerio Público de un hecho que la ley señala como delito, de inmediato deberá abocarse a la investigación para los efectos de dilucidar sobre si es idóneo o no llevar a cabo esa investigación y que con ello se inicie precisamente de manera formal la investigación. Las facultades del Ministerio Público para la competencia de este órgano administrativo, que como bien sabemos pertenece al Poder Ejecutivo, se encuentran previstas en el artículo 21 constitucional, en su segunda parte, su segundo párrafo de la Constitución de nuestra Carta Magna. Ello nos indica ahí que entonces el Ministerio Público deberá ejercer o es el titular del ejercicio de la acción penal, para lo cual, una vez que ya haya investigado el hecho que la ley señala como delito a través de una denuncia o querella, pues inmediatamente entonces, ya una vez integrada esa investigación y que hoy en día se le conoce como carpeta de investigación, elaborará precisamente su pliego de consignación para el efecto de llevar a cabo el ejercicio de la acción penal ante el juez de control. El juez de control, como principales facultades, únicamente tendrá intervención por lo que se refiere a la etapa complementaria. En la etapa complementaria que da inicio con la formulación de la imputación y concluye con el cierre de la investigación. Por otro lado voy a hacer un paréntesis aquí también para efecto de llevar a cabo, por lo que se refiere a las otras siguientes dos etapas, que se refiere a la etapa intermedia, que para su estudio se divide en dos fases también: la formulación de acusación, con la que se inicia y que es escrita oral, y por otro lado concluye con el auto de apertura a juicio. Por último, y es una etapa mucho más sencilla, en la cual se va a llevar a cabo por tercer momento, durante el procedimiento del sistema procesal penal acusatorio, está la etapa de juicio oral, o la que llevará a cabo el Tribunal de Enjuiciamiento, conocido comúnmente en la práctica como el juez de juicio oral. Y en esta va a iniciar esta tercera etapa de juicio oral, va a iniciar con la apertura el auto de apertura a juicio y va a concluir con la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento. Este Tribunal de Enjuiciamiento, como bien se puede indicar o se puede describir, se encuentran sus facultades previstas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, en el tercer párrafo, que dice que al órgano jurisdiccional corresponderá la imposición de las penas y su modificación para los efectos de que una persona haya sido sentenciada por el delito de un delito cometido. Maestro, doctor, para efectos de los compañeros alumnos, redondeando este panorama general, ¿podríamos sintetizar lo que usted nos ha explicado de si me equivoco, ¿cómo me corrige? Que necesitamos para la materia penal requisitos de procedibilidad, y los hallamos en la denuncia, en la acusación, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo hacían antiguamente los códigos procesales penales de las entidades de la República, el federal y el de la Ciudad de México, le agregan lo que se conoce como un requisito equivalente a la querella. De tal manera que constitucionalmente tenemos la denuncia y la querella. Cabe recordar para nuestros alumnos que antiguamente también se hablaba de la pesquisa y de la delación. La pesquisa y la delación actualmente se encuentran prohibidas por la propia Constitución, solamente hablamos de denuncia y querella. La pesquisa es cuando de motivo propio la autoridad lleva a cabo la investigación a un determinado gobernado, sin que siquiera existan indicios de que éste ha incurrido en un delito. La delación es una denuncia anónima, secreta, donde pues se llega,
se llega al conocimiento o se manda una notificación anónima, digamos, a la autoridad investigadora para que se aboque precisamente a indagar si determinada persona ha cometido o no delito. Entonces, resumiendo, serían dos requisitos de procedibilidad: denuncia y querella. Denuncia y querella. Si no hay denuncia, si no hay querella, pues obviamente no puede intervenir el órgano de investigación, artículo 21 constitucional, Ministerio Público y ahora también la policía, que fundamentalmente tiene que dar parte siempre de las investigaciones de hecho, en casos de flagrancia, por ejemplo, de hecho al Ministerio Público. Bueno, entonces tenemos los dos requisitos de procedibilidad. ¿Siguen siendo los mismos que en el sistema tradicional, doctor? Así es, efectivamente, aunque también habría que agregarse otro que dice y otro equivalente, que como bien sabemos, ese otro equivalente es... ¿Equivalente a qué, maestro? Otro equivalente a la de los registros de procedibilidad, como la denuncia o querella. Más bien es equivalente a la querella. A la querella. A la querella, a la querella, que como bien sabemos son precisamente procedimientos llevados a cabo. Eso otro equivalente sería para los delitos o hechos sancionados por los servidores públicos, que en este caso se lleva a cabo en el caso de que sean servidores públicos y se proceda ese requisito de otro equivalente. Bueno, habría que considerar algunos supuestos. El requisito que es equivalente a la querella en ocasiones se hace coincidir con el requisito adicional, por ejemplo, en los delitos de naturaleza fiscal, la declaratoria de perjuicio patrimonial, ¿verdad?, a la hacienda pública, por ejemplo. No solamente es de querella, sino que tiene que existir el requisito equivalente. En la práctica, incluso en los delitos de querella, si no se agota ante el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial el citatorio al probable imputado para que haya una audiencia de conciliación con la víctima o el ofendido, y si no lo agota el órgano de investigación, el Ministerio Público normalmente no podría promover la acción penal, o podría promoverla, pero habría un vicio de origen. Esto viene siendo también un acto equivalente. Otro equivalente. Un requisito equivalente. Un requisito equivalente, aunque también se dice que cuando un servidor público ha cometido un delito, pues entonces se le requiere también quitar el fuero para efecto de formularle también un procedimiento penal. En este caso también podría considerarse como otro equivalente. Para los efectos de esta denuncia o querella, como ya bien apuntaba el doctor Juan Carlos, y un servidor hacía hincapié en ello también, es necesario que cuando se gira una orden de aprehensión, vamos a estar ante la presencia de que no hay un delito de flagrancia o caso urgente. Y luego entonces únicamente se tiene la denuncia o la querella por el imputado o por la persona afectada para ese efecto, y entonces el trámite o el método para llevar a cabo esa detención conlleva a que el Ministerio Público hará la solicitud ante el órgano jurisdiccional, que como bien dijimos es el juez de control. A este juez de control se le hará la petición sobre el citatorio al imputado para una audiencia inicial como primer punto, y como segundo punto tenemos que la orden de comparecencia, a través de la cual se llevará a cabo a través de la fuerza pública en contra del imputado, y que habiendo sido citado previamente a la audiencia no haya comparecido sin justificación alguna. Y por último punto, en ese punto 3, tenemos que la orden de aprehensión en contra de una persona, cuando el Ministerio Público advierta que exista la necesidad de cautela, es decir, de dictar alguna medida cautelar. Obviamente, antes de promover la acción, como dice el doctor, ante el juez de control, solicitándole que cite al imputado, que gire una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, creo que debemos, antes de ello, centrarnos en lo que es la investigación inicial. En la investigación inicial no solamente basta la denuncia o la querella o el acto equivalente a la misma, sino que se requiere que el Ministerio Público lleve a cabo el acopio de datos de prueba.
datos de prueba que le van a servir para acreditar los dos requisitos fundamentales o medulares que vienen a sustituir a aquellos viejos, el sistema tradicional, aquellos viejos requisitos que eran previstos en los artículos 16 y 19 constitucional, que eran el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. El Ministerio Público en la etapa de investigación, en consecuencia, debe acreditar, yo sé que suena para algunos raro que diga acreditar o probar, pero es así, después lo voy a explicar, debe acreditar o probar dos requisitos esenciales: un hecho señalado por la ley como delito y la probabilidad de que lo haya llevado a cabo el imputado o participado en su comisión ese hecho señalado por la ley como delito. Cuando decimos que debe acopiar, recopilar, recabar el Ministerio Público en la etapa de investigación inicial datos de prueba, nos estamos refiriendo a medios de convicción que realmente van a acreditar esos extremos, pero que el legislador no consideró prudente llamarles pruebas, independientemente de que actualmente incluso hay un proyecto de reformas para quitar eso de dato de prueba, porque el dato de prueba no es más que el medio de convicción que no ha sido desahogado ante la autoridad judicial. Para no quitarle más tiempo al doctor, miren ustedes, se presenta la denuncia o la querella. La denuncia en relación a esos delitos que se persiguen de oficio. La denuncia la puede presentar cualquier persona, no necesita ser la víctima, el ofendido. Cualquier persona puede presentar una denuncia en aquellos delitos que se persiguen de oficio. Y la querella se reserva precisamente para aquellos supuestos, aquellos delitos que se persiguen a petición de parte ofendida y que solamente puede hacer valer la querella la víctima, el ofendido, su legítimo representante, ¿sí? Porque contra personas morales se puede cometer un delito, un fraude, se puede fraudar a una persona moral, y el legítimo representante de la persona moral tendrá que presentar, por ejemplo, la querella. Entonces, no solamente basta esto. Una vez presentada la denuncia o la querella, el Ministerio Público se tiene que abocar a recoger, a recopilar medios de prueba o pruebas. La palabra prueba con la salvedad de que son datos de prueba que no han sido desahogados ante la autoridad judicial, pero tiene que entrevistar a la víctima, al ofendido. Si hubo detención en contra del probable imputado, puede recabar una entrevista, ahora se llama entrevista, ya no se dice declaración, etc. Puede hacer intervenir a los servicios periciales, puede recibir alguna documentación privada o pública, etc. Pero son elementos de convicción que le van a servir para acreditar en un momento dado que se está en presencia de un hecho señalado por la ley como delito, y que esos datos de prueba también le van a servir para acreditar la probabilidad de que esta persona, el imputado, haya intervenido a título de autor o de partícipe. Una vez satisfecho esto, puede promover la acción, que es lo que nos va a explicar el maestro. Va a promover la acción el Ministerio Público y le va a solicitar al juez de control señale día y hora para que se lleve a cabo la comparecencia del imputado, ya sea que lo cite, ya sea que gire una orden de comparecencia, ya sea que gire una orden de aprehensión, y para que se pueda formular en audiencia pública, en presencia del juez y en audiencia pública de manera oral, se pueda formularle la imputación y en ese caso, pues obviamente, otros requisitos que más adelante veremos. Como ven ustedes, entonces, es muy importante la investigación inicial. Hay que recabar datos de prueba, elementos de convicción para acreditar esos extremos importantes, hechos señalados por la ley como delito y probable intervención a título de autor o de partícipe. Estamos colocándonos evidentemente en el supuesto de que no haya una persona detenida ante el Ministerio Público. Estamos en el supuesto, en la regla, donde se requiere
pues que se reúnan elementos de convicción para concurrir con el juez y solicitarle su intervención, porque los casos de excepción, como todos sabemos, es cuando se presenta detenciones en flagrancia o detenciones ordenadas por el Ministerio Público por caso urgente. Ahí sí habrá una persona detenida ante el Ministerio Público, ahí sí habrá una determinación de retención señalando día y hora y lugar en que se decreta la retención, para que a partir de ese momento se puedan contabilizar las 48 horas o las 96 horas en caso de delincuencia organizada, plazos en los cuales el Ministerio Público tendrá que poner a disposición a ese detenido, a disposición del juez de control, llevarse la calificación de la legal detención o el control constitucional de la detención y los actos procesales que siguen. Creo que sí teníamos que precisar esta etapa inicial, independientemente de que veamos posteriormente qué es eso a lo que llamamos hecho señalado por la ley como delito y en qué se traduce eso que también denomina la Constitución y la ley secundaria de probabilidad de que el imputado o el indiciado haya intervenido a título de autor o partícipe. Maestro, adelante. Muchas gracias. Bien. A propósito de la exposición que acaba de llevar a cabo el doctor Rayo, como bien dice, estamos ante la presencia de un supuesto delito en la cual no hay flagrancia ni hay caso urgente. Para ese efecto nos remitiremos a la lectura, bien importante es esto, para girar una orden de aprehensión o no. En el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego entonces, aquí es la imputación que va a llevar a cabo con esos datos de prueba que acertadamente decía el doctor Rayo, pues va a llevar a cabo el Ministerio Público ante el órgano jurisdiccional, juez de control, para que lleve a cabo gire esa orden de aprehensión o de comparecencia, según se trata. Considero pertinente también traer a colación, a propósito de lo que señalaba el doctor Rayo, los datos de prueba. Como bien dijo, esos datos de prueba son datos que todavía no han sido desahogados ante una audiencia en el juicio. Y para ese efecto es bien importante que con esos datos de prueba va a integrar precisamente la carpeta de investigación del Ministerio Público, y que tendrá también un aditamento, un elemento indispensable, el llevar a cabo la clasificación jurídica de ese hecho que la ley señala como delito, para efecto de solicitar esa orden de aprehensión o de comparecencia ante el órgano jurisdiccional. Y en este dispositivo del 141, como lo vemos en la proyección, que dice que el citatorio de orden de comparecencia o de aprehensión habla de la clasificación jurídica, y dispone este artículo lo siguiente: dice, la clasificación jurídica que realiza el Ministerio Público se especificará, es decir, esta clasificación jurídica deberá estar inmersa en lo que es la carpeta de investigación, con los datos de prueba que se haya allegado el Ministerio Público para llevar a cabo esa investigación. Y luego entonces tenemos que esa clasificación jurídica comprende los siguientes elementos: el tipo penal que se le atribuye, que no es otra cosa más que la descripción que se encuentra en la ley sustantiva. En este caso vamos a remitirnos al Código Penal Federal, en su artículo, en su parte especial, que es donde se encuentran los tipos penales. Y ese tipo penal es la descripción que lleva a cabo el legislador de un hecho que la ley señala como delito para ser considerado como tal. Por otro lado, tenemos el segundo punto, que es el grado de ejecución del hecho. Es decir, el Ministerio Público también deberá acreditar que ese grado de ejecución del hecho se llevó a cabo en términos de lo que dice el artículo 7º del Código Penal Federal, todos estos del Código Penal Federal, si el delito se cometió de manera instantánea, permanente o es continuado. Para los efectos del tercer elemento de esta clasificación jurídica tenemos la forma de intervención del sujeto
activo. En este caso estamos hablando del imputado. Y esta forma de intervención del imputado lo refiere el artículo 13 del Código Penal Federal, que no es otra cosa más la que se refiere a que si ha llevado a cabo ese delito o ese hecho que la ley señala como delito de manera en forma de autor o partícipe exclusivamente. Y por último, el cuarto requisito que señala la clasificación jurídica para que se integre en la carpeta de investigación, pues que la naturaleza dolosa o culposa de la conducta se ha llevado a cabo en esta forma, lo que implica en el artículo 8 de este Código Penal Federal, que dice que las acciones o omisiones solo pueden realizarse de manera dolosa o culposa, es decir, dolosa cuando hay la intención debida de cometer el delito y que tiene conocimiento pleno el imputado o el sujeto activo de llevar a cabo la comisión de ese delito, y por otro lado, en el caso de lo que es cuando actúa de manera culposa, cuando negligentemente su actuar no previó la conducta, siendo previsible para efecto de que no se produjera el resultado deseado por la ley. Como certeramente ha señalado el doctor, efectivamente el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala los requisitos que a grandes rasgos nos ha mencionado. Yo quisiera, independientemente de que ya hicimos referencia al primer requisito, que tomáramos en consideración, como el doctor lo ha hecho notar, que estos requisitos están dentro de las formas de conducción del imputado ante el juez, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, dentro de esos requisitos que esquemáticamente hemos señalado, pues son requisitos muy, muy importantes, muy relevantes, en virtud de que lo paradójico es que ya al dictar un auto de vinculación a proceso, lamentablemente los tribunales federales consideran que deben ser menos las exigencias cuando son mucho mayores para conducir al imputado ante el juez. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito y especificáramos, por ejemplo, el punto 2. Dice, nombren en la carpeta de investigación datos de prueba, y hemos dicho que los datos de prueba son elementos de convicción o las pruebas, digamos, que no han sido desahogadas ante el órgano jurisdiccional. Esos elementos de prueba que unilateralmente han sido recabados por las partes, generalmente por el Ministerio Público, pudiera ser también que la víctima aporte alguna información, pudiera ser también que el imputado y el defensor agreguen otros elementos de convicción. Normalmente es el Ministerio Público el que lleva a cabo la recopilación de esos datos de pruebas, se llama datos de pruebas, como les he dicho, para acreditar dos requisitos fundamentales, que es el hecho señalado por la ley como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. ¿Por qué es importante estos requisitos? Estos dos requisitos se van a tener que acreditar en la etapa de investigación inicial por parte del Ministerio Público para promover la acción. Ahora ridículamente se le llama judicialización por los nuevos expertos, ¿verdad?, en materia procesal, por los nobles ahí genios del proceso penal. Pero bueno, utilizamos expresiones más adecuadas de la teoría general del proceso, y es promover la acción. Se promueve la acción. ¿Qué es promover la acción? Poner en conocimiento del órgano jurisdiccional hechos que son materia de su competencia. Eso es promover la acción. Por eso cuando a veces nos dicen prescribió la acción, oye, si ya tiene conocimiento el juzgador, ¿cómo es que va a prescribir la acción? Prescribe la pretensión punitiva en su caso, pero la acción se dio o no se dio. Bueno, pero entonces sí estimo que es muy importante establecer esto. Entonces, estos dos requisitos, hechos señalados por la ley como delito, probabilidad de que haya intervenido en su comisión o participado en el mismo, se requieren para promover la acción. Se requieren que los tenga en consideración el juzgador para girar una orden de comparecencia o una orden de aprehensión. Se requieren para que el juez en el momento procesal oportuno pueda dictar un auto de vinculación. Y hasta ahí. No se van a requerir, evidentemente, para dictar una sentencia condenatoria, si fuera el caso.
¿Por qué? Porque no se va a condenar a una persona por un simple hecho señalado por la ley como delito. Se le va a condenar porque cometió delito y porque es culpable esta persona. De tal manera que no podemos repetir estos requisitos del artículo 16 y 19 hasta la etapa de sentencia o como base de una acusación. No, eso ya quedó en el olvido a partir de que se dictó un auto de vinculación. Allí sí son importantes estos dos requisitos. Por lo tanto, cuando cambia la Constitución en 2008, y ya lo he comentado en otros programas, cuando cambia la Constitución y se sustituyen esos requisitos de cuerpo del delito y probable responsabilidad para dictar un auto no de formal prisión, sino ahora de vinculación a proceso, que por cierto en México es el único de los países en América Latina que tiene un auto de vinculación a proceso, ¿verdad? Nos parecía al inicio del sistema procesal penal pues un poco desproporcionado, que estaba fuera de lugar esto, pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que tiene en México gran importancia. Ante la desafortunada preparación que tienen la mayoría de los operadores jurídicos, con sus honrosas excepciones, pues por lo menos que exista algo que brinde protección al gobernado, ¿verdad? Por lo menos ese auto, también hay una intención de quitarlo, por lo menos que exista. Bueno, pero miren, el contenido esencial del auto de vinculación a proceso, de una orden de aprehensión, de una orden de comparecencia, o como requisitos para promover la acción, es el hecho señalado por la ley como delito y la probabilidad de la autoría y participación. ¿Cuándo surge la reforma constitucional? Como es una copia del sistema anglosajón, decimos, bueno, si estamos copiando la forma de impartir justicia en Norteamérica o en los países anglosajones, pues este hecho señalado por la ley como delito no puede ser otro más que el de causa probable o motivos fundados. Pero como estamos en América Latina y nosotros recibimos una información propia, una sistemática científica continental europea, a todas luces de lleno más científica que la que tienen los anglosajones, tienen la capacidad económica, como ya he dicho en otras cosas, la tecnología, pero no una cultura jurídica como la que hemos resaltado nosotros. Bueno, y entonces a partir de esa recepción de la cultura jurídica continental europea, decimos, bueno, pero entonces ese hecho señalado por la ley como delito, pues debemos darle un contenido, no causa probable, no motivos fundados, y ese contenido que debemos darle es el que se le da en América Latina, es el de tipicidad. Acreditar los elementos del tipo penal, por mucho que los tribunales federales y la Corte digan que no, y lo vamos a demostrar conforme a la ley. Lo que pasa es que no hay cultura jurídica. Bueno, pero entonces, si el hecho señalado por la ley es la tipicidad, decíamos en aquel entonces y ahora lo repetimos, si es la adecuación de ese hecho de la vida real a los elementos de un tipo penal, pues debemos manejar los contenidos del tipo penal, pero surge un gran problema. ¿Con base en qué sistemática de la teoría jurídica del delito vamos a llevar a cabo el análisis de esos elementos del tipo penal? ¿Con base en qué sistemática? ¿Con base en una sistemática causal naturalista de principios del siglo pasado? ¿Con base en una sistemática causal valorativa de 1910-1930? que es la que se utilizaba aquí en México para darle contenido al cuerpo del delito? Con base en una sistemática de la teoría de la acción finalista que surge a partir de 1928 y perdura más o menos por los años 60, con base en una sistemática funcionalista basada en criterios del político criminal de la pena, con base en una sistemática funcionalista fundamentada en la teoría de los sistemas sociales que es propia de Gunther Jacobs. Si no se entendía en su momento el contenido que se le daba al cuerpo del delito, que no era más que la tipicidad
de una sistemática causal valorativa, decimos ahora, pues ¿cómo vamos a exigirle mayores contenidos de evolución de la ciencia jurídico-penal? Lamentablemente no es a capricho de uno. En primera, por razones de evolución científica deberíamos de exigir los últimos adelantos científicos. Sin embargo, aunque no fuera de esa forma, tenemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales sí establece esa sistemática. Si ustedes analizan cuidadosamente tanto los requisitos para dictar un auto de vinculación al proceso, como los contenidos de los artículos 405 y 406 que están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se van a percatar que la sistemática que ahora debe abordarse es una sistemática por lo menos semejante a una estructura de los contenidos del delito semejante a los que lleva a cabo la teoría de la acción finalista, por lo menos. Yo no estoy diciendo que se adopte en México la teoría de la acción finalista, porque tiene muchas fallas, porque no hay finalismo en los delitos culposos, porque no hay finalismo en los delitos de omisión, etc. Es una discusión aparte. Sino simplemente estoy refiriendo que debe adoptarse una estructuración de los contenidos del delito que se dio a partir, independientemente de la base filosófica. El finalismo tenía la base filosófica de la ontología, la ciencia del ser, las estructuras lógico-objetivas, etc. Pero independientemente de si es un finalismo, si es un funcionalismo, la estructura es similar a partir de la teoría de la acción finalista. Sí, similar, más los fundamentos filosóficos son diferentes y las razones de estructuración del delito también distintas. Bueno, y entonces decimos, ¿qué dicen los tribunales federales? Los tribunales federales dicen, no, señor juez, mire, usted señor juez de control, la realidad es que usted no debe acreditar los elementos del tipo como se hacía para los contenidos del cuerpo del delito. Falso. Falso, ¿por qué? Porque para dictar el auto de vinculación al proceso, de manera negativa, digamos, el juez tiene que percatarse de que no existan aspectos negativos del delito. Y si nos vamos a los aspectos negativos del delito o las causas de inexistencia del delito contenidas en el artículo 405, nos damos cuenta que la estructura que están recibiendo esos aspectos negativos del delito es propia de una estructura que surge a partir de la teoría de la acción finalista. Ahí está el revés que le damos a los tribunales federales y a la iba a decir también la Corte, no es la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahí está el revés. Lo que pasa es que ante la ignorancia se dice, pues vamos a agilizarle la chamba, ¿verdad? A pobres jueces, no todos, pobres jueces, pobres agentes del Ministerio Público, no saben, pero pues no vamos a dejar en libertad a tanto delincuente. Bueno, pues vamos a decirle que los requisitos vamos a minorarlos, vamos a disminuirlos, porque si no, no podemos, como no sabe investigar el Ministerio Público y el juzgador no tiene conocimiento, pues no podemos dejarlos en libertad a todos. Entonces vamos a aligerar estos contenidos. Volviendo a los contenidos, el hecho señalado por la ley como delito no es otro más que acreditar los elementos del tipo penal. Pero ahora con la agravante, digamos, si pudiéramos llamarlo así, de que ni siquiera podemos acreditar los elementos del tipo penal a la vieja usanza, como lo hacíamos para acreditar el cuerpo del delito, sino ahora de un grado mayor de complejidad, con base en una sistemática por lo menos de la teoría finalista del delito, y tal vez haya juzgadores que digan, no, a mí no me convence esa estructura, sino yo parto o opino que es mejor la teoría funcionalista de Rossini, de Jacobs, etc. Eso es válido, y ahí está el fundamento. Artículo 405 y 406 y el artículo correspondiente que determina cuáles son los requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso, y dentro de esos requisitos está que el juez verifique que no se dé un aspecto negativo del delito o una causa de extinción del delito. Y para saber cuáles son las causas de extinción del delito hay que remitirnos al artículo 405.
Y de acuerdo a esa estructura del artículo 405, ahí está plasmado la sistemática del delito que debe seguirse. Vean ustedes entonces que no es algo sencillo, pero algo que también nos salta siempre que vamos a donde, digo, nos causa extrañeza, siempre que vamos a provincias, sobre todo al norte del país, la influencia, ¿verdad?, allí de los norteamericanos, en Tijuana, y a otros, Baja California, que ahora los jóvenes abogados dicen, bueno, de acuerdo a la jurisprudencia número tal, se debe resolver de esta forma. Y además, doctor, fíjese que ahora el artículo 16 y el 19 constitucional no requieren que se pruebe, que se acredite eso que usted está señalando. Porque ahora se habla no de acreditar, no de probar, como se hacía en el artículo 19, antes de la reforma, y en el artículo 16. Ahora no se tiene que probar. Mire, la Constitución dice establecer. Y digo, caray, pues, qué hombre tan talentoso. Pero dígame, compañero, ¿qué es establecer? Bueno, establecer es que no se requiere acreditar, sino establecer es nada más decir, bueno, esto queda ubicado acá. Y usted sabe el contenido de lo que es establecer, el significado de la palabra establecer. Bueno, establecer es que el juez fije o señale ahí que está establecido un delito. Pues sí, pero bueno, pero vamos, digo, estamos en México, no tenemos un lenguaje oficial, lo que es, ¿verdad? No tenemos un lenguaje oficial. Ustedes revisan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no hay un lenguaje oficial. Pero bueno, pero fuimos colonizados por los españoles, aunque en España tampoco se habla en todas las regiones de España el español, pero se lo tienen como lenguaje oficial. Nuestras leyes están en español, nuestros documentos, nuestros libros nacionales, ¿verdad?, están en español, y bueno, nuestro idioma es español, aunque no lo establezca la Constitución. Y esto es importante porque entonces tenemos la palabra establecer, el verbo establecer, pero la Constitución dice que establezca, y entonces decimos, miren ustedes, y ahí está señalado, la palabra establezca, en la forma verbal en que está conjugada, la tenemos como, 1, tercera persona del plural del presente subjuntivo de establecer o establecerse, es decir, ellas, ellos, ustedes, o segunda persona del plural, ustedes, ¿verdad? Y como segunda interpretación se dice segunda persona del plural, ustedes, del imperativo de establecer o del imperativo negativo establecerse. Hay que tener presente también que el subjuntivo, o sea, ¿qué es eso de subjuntivo? Es un modo verbal que expresa una acción, un proceso o un estado hipotético, dudoso, posible o deseado. Suele aparecer en oraciones subordinadas. Concluimos. Entonces, establecer en su presente subjuntivo es ellos, ellas, ustedes. Es establezcan, como dice la Constitución, establezcan. Y como presente imperativo es establecer, es establezcan ellos, establezcan ellas o establezcan ustedes. ¿Cuál es el significado entonces que debemos darle al término establezca? Si ustedes se van al diccionario de la Real Academia, tiene muchos significados, pero el que más se puede ajustar para los efectos jurídicos es el de fijar, en el sentido de precisar, designar, limitar o determinar de un modo hipotético, posible o deseado, algo. Por ejemplo, fijar una cosa, las características de una persona, un hecho de la naturaleza, una obra artística, un lugar, etc. En el caso a estudio, fijar es precisar, designar, limitar o determinar de forma hipotética, posible o deseable. ¿Que existe? ¿Qué es lo que vamos a fijar? Que existe un hecho señalado por la ley como delito y que existe la probabilidad de que el iniciado lo cometió para cumplir su condición. Entonces, si establecer es fijar, para fijar algo,
debemos utilizar la herramienta para determinar las características de algo. Y para fijar las características de algo en materia jurídica, me tengo que llegar con elementos de comisión, de datos de prueba. Entonces, debo recabar la declaración de un señor que presenció los hechos, la declaración o la entrevista, ahora dicen, de la víctima o del ofendido o del policía, del imputado, si es que quiere declarar, puede reservarse su derecho. Debo recabar un documento público o privado, debo hacer intervenir a peritos para que me emita un resumen experto en relación a cierta ciencia, arte, profesión, etcétera, oficio. Debo recabar todo eso. ¿Y eso qué son? Elementos de comisión. Elementos de comisión que son datos de prueba que son pruebas que no han sido desahogadas ante el juez. ¿Se requiere o no probar eso? Se requiere probar siempre. Establecer no tiene ningún significado. Establecer es fijar. Y si ustedes se van a otros diccionarios, no el de la Real Academia, pero de la lengua española, establecer es probar, comprobar. ¿De dónde me vienen ahora la jurisprudencia y los señores ilustres catedráticos actuales de que no se requiere probar? Probar es un imperativo, acreditar es un imperativo. Esa es la herramienta que utilizamos los juristas para decir, este hecho de la vida real que se atribuye a esta persona encuadra en estos requisitos del tipo penal. No de la descripción legal, del tipo penal, porque a partir de la descripción legal, que nos la da el legislador obviamente, nosotros los juristas extraemos el contenido de los elementos del tipo penal. Y entonces vamos a analizar si ese hecho de la vida real encuadra, se subsume a esto. ¿Y con base en qué? En datos de prueba, o en pruebas no desahogadas ante el órgano jurisdiccional. Se tienen que probar. Lo que sucede es que hablamos a veces y no entendemos el significado de las palabras. Se dice, no, doctor, mire, es que eso lo decía la Constitución, eso de acreditar y probar en el artículo 16 y 19, pero ahora ya no se prueba, ahora se establece. Y por eso surge la pregunta, ¿y qué es establecer? Bueno, la respuesta es sí. Establecer es eso. Establecer es esto. Y por último, para establecer decimos, conforme al diccionario de la lengua española, establecer también significa probar. Por lo tanto, para fijar un hecho, ¿qué debemos probar? Fijar un hecho señalado por la ley como delito o calificado por la ley como delito. Se requieren elementos de convicción. Esto es muy importante porque los tribunales federales, la propia Corte, ha dicho: usted, señor juez, no requiere analizar elementos del tipo. Mire, cuando el defensor le diga que elementos normativos, que elementos... No, hombre, usted lleva a cabo una adecuación así superficial a los requisitos de la redacción legal. Nada más. Si se parece un poquito a ese hecho, pues con eso basta para dictar un auto de vinculación. Y usted, agente del Ministerio Público, no se esfuerza. Pues es ligerito esto. Esto es sencillito. La ciencia jurídica está desmintiendo esto. Se tiene que probar. Se tienen que acreditar los elementos del tipo. ¿Sí? La forma de intervención. No es nada sencilla la forma de intervención. Yo le comentaba al doctor que si esto va dirigido a los compañeros alumnos, ya sé que si es un técnico, una persona que esté viendo esta disertación técnica, perito en la materia, pues va a decir, bueno, pues eso es obvio. Pues sí, pero hay que explicarlo a los compañeros. No hay que irnos tan rápido, hay que explicar los contenidos. Vamos a tener, perdón, me regreso, vamos a tener dentro de estos requisitos no solamente establecer, que ya lo explicamos y estamos admitiendo que incluso establecer es probar, comprobar, acreditar, sino también llevar a cabo la calificación jurídica. El maestro nos ha señalado su punto de vista. Miren ustedes, en América Latina, Sudamérica, es una copia de nuestro modelo. En Sudamérica resulta que también utilizan la expresión calificación jurídica. Y uno va a las obras jurídicas, hay que leer, por cierto,
hay que estudiar un poquito, uno va a las obras jurídicas y dice, calificación jurídica. ¿Qué es esto de la calificación jurídica? La subsunción, el encuadramiento de ese hecho que se le atribuye al sujeto a los elementos del tipo penal, ni siquiera está en discusión, ni siquiera está en tela de juicio de que si nos vamos a referir a una sistemática causal, no. Dan por hecho que el jurista en Sudamérica, sobre todo en Argentina, en Chile, etcétera, Colombia incluso, tiene conocimientos suficientes de la materia jurídica del delito. Dan por hecho eso. No, los tribunales no dicen, no, algo ligerito, mire, un juicio de ponderación, un juicio de razonabilidad, donde más o menos dé la apariencia de que sí existe delito o indicios de que se ha cometido un delito, porque no vamos a prejuiciar, porque esto va a ser materia de juicio. Esas son tonterías. O se es jurista o no se es jurista, o es señor juez o no es señor juez. Y si le pagan al señor por ser agente del Ministerio Público, tiene que ser un experto para llevar a cabo una correcta acusación, si es el caso. Pero no aligerar los contenidos científicos para decir, bueno, como no sabemos, como no se les capacitó, pues algo ligerito, algo que no les cause mucha molestia. La calificación jurídica en Sudamérica sobre textos similares a los que tenemos es acreditar los elementos del tipo penal. Por lo menos, ¿con qué base? ¿Con qué sistemática? Con la sistemática, por lo menos, ya superada incluso, de la teoría de la acción finalista. Por lo menos. Esa es la estructura. Yo no estoy diciendo, reitero, que se deba adoptar esa sistemática. La estructura, el orden de los elementos generales del delito y particulares, nada más. Si la base filosófica es la ontología, si la base filosófica es criterios de política criminal, si la base filosófica es la teoría de los sistemas sociales, es otra cosa. Claro, es muy importante también porque los resultados también nos llevarían a otros tipos de soluciones, pero por lo menos esto saberlo. Vean ustedes la tarea, ni siquiera ahora estamos en una sistemática causal valorativa como la que tampoco se entendía para dotar de contenido al cuerpo del delito, ni siquiera eso. La mayor exigencia la tenemos de la propia ley. ¿Y por qué hay una contradicción? Porque es algo esquizofrénico. Los que redactaron el Código Nacional, un grupo hizo una parte del código, otro grupito otra parte del código, y así sucesivamente, y juntaron sus contenidos, y por eso está todo controvertido. Hay muchos avances y muchos retrocesos. Un lenguaje técnico algunas veces adecuado y otras es basura. Pero esto es lo que nos dieron, ¿verdad?, los señores legisladores. Entonces, la calificación jurídica, cuando he ido a clases de doctorado, ¿qué es la calificación jurídica, señor maestro, doctor, o sea, magistrado? Es buscar el precepto legal que se puede aplicar al caso concreto. No, eso no es calificación jurídica. La calificación jurídica, por lo tanto, englobaría los restantes requisitos que aquí la ley secundaria determina. La calificación jurídica, evidentemente, engloba al requisito cuarto que dice el tipo penal que se atribuye. Es obvio, porque está dentro de la clasificación jurídica. La forma de intervención también es calificación jurídica. Intervino como que autor o partícipe. Y esto nos va a llevar otros días, porque, digo, le pido al maestro que nos vayamos con calmita, no es un curso muy largo, porque decir, bueno, autores o partícipes, sí, pero autores y partícipes, es un ejemplo. Decimos autores, teoría del dominio del hecho, y todos hablamos del dominio del hecho, que es el sustento de la autoría y participación. Y yo les digo, pues sí, desde los años 80 se reforman las leyes mexicanas y el contenido que se da a las formas de intervención del sujeto, pues es propia de la teoría del dominio del hecho. Pero la segunda cuestión es decir, ¿qué es el dominio del hecho? En todos los delitos se da el dominio del hecho, porque el dominio del hecho, se empezó a hablar del dominio del hecho con la teoría de la acción finalista. Y la teoría de la acción finalista decía que el dolo, son delitos dolosos, era la modificación del acontecer causal. Y entonces decimos, bueno, habrá dominio del hecho en los autores, en los delitos dolosos.
No habrá dominio del hecho en los delitos culposos. No habrá dominio del hecho en los delitos de omisión. Y ahora, porque tampoco puede haber a veces dominio del hecho en los delitos que decía el maestro, cometidos por servidores públicos. Ahora se habla, por ejemplo, en relación a estos injustos cometidos por servidores públicos, básicamente, se habla de la teoría de incumplimiento del deber, que es más adecuada. Entonces, ni siquiera dominio del hecho. Nada más que si ustedes revisan un auto, una orden de aprehensión, un auto de vinculación, todo le meten ahí al dominio del hecho. Todo lo meten ahí. Cuando son cosas inaplicables. O sea, la gente no piensa. La gente medio lee, a veces no entiende lo que está en el código y lo dice, aquí dice autor material, autor, y lo fundamentan sin tener presente cómo se interpretan las normas jurídicas. No es una labor fácil, tampoco, por ejemplo, la naturaleza dolosa. El dolo es la intención. A ver, vamos a ver, ¿qué es el dolo? ¿Qué es el dolo directo? ¿Qué es el dolo eventual? La culpa ¿qué es? ¿Cuál es la esencia del comportamiento? La infracción a los deberes de cuidado que causan un resultado. ¿Qué es eso de negligencia y imprudencia? ¿Es la misma culpa? Sí, pero en la forma de intervención por acción o omisión. Bueno, todo esto, ya me leí un poco, ha servido para que podamos irnos un poquito más despacio, ir explicando parte por parte los contenidos. Nos hemos tardado, por ejemplo, en establezcan, pero es necesario porque es práctica forense, porque allá se dice, porque los tribunales lo dicen y los tribunales no tienen razón. Repetí en una plática el día miércoles que el cargo que ostenta una persona no lo hace un genio. Sí. Un estudiante de Derecho puede ser un alumno muy brillante, y un señor que llega a la corte o a algún otro lugar de esos ámbitos, pues es cuate del presidente, son cuotas de los partidos políticos. Era policía, pero bueno, tiene licenciatura en Derecho, vamos a enviarlo a la corte. Estaba cobrando impuestos en alguna... Bueno, pues mándalo a la corte. Oye, pero hay jueces y magistrados muy brillantes del Poder Judicial. Pues sí, pero aquí mira, el presidente envió la terna y tiene que quedar eso. Entonces, el cargo que ostenta una persona no necesariamente lo hace experto en derecho. No necesariamente. Por eso, la labor de los profesores es llamar la atención, dar nuestros puntos de vista, dar las bases y bueno, someternos a la discusión, ¿verdad? A la crítica, pero fundamentada en ciencia jurídica, no apasionada porque me caiga mal o bien o regular, no. Así como los jueces les dicen a los jueces de control, usted no se debe basar en que el imputado me cae mal o bien, o que la víctima o el ofendido tengo simpatía, antipatía, o me late que sí cometió delito. No, usted analice conforme al criterio de la sana crítica racional, que no saben qué es, pero siempre dicen en su discurso, y conforme a los criterios de la sana crítica racional, bla, 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 bla. Nunca dice nada, ¿verdad? Pero dicen eso. Y bueno, usted analice las cosas, acredítelas jurídicamente. Bueno, con base en eso. Maestro, si nos vamos más despacio, ¿qué teníamos también? Las órdenes, ¿verdad? Bueno, las órdenes de aprehensión. En este caso, cuando se requiera la solicitud por parte del Ministerio Público para solicitar un orden de comparecencia o de aprehensión, dice que deberá llenar esa solicitud con una relación de hechos atribuidos al imputado, sustentada en la forma precisa en los registros correspondientes, la carpeta de investigación. Y por otro lado se pondrán las razones por las cuales se considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Es a lo que se estaba refiriendo el doctor Rayo en algún momento dado, sobre la famosa clasificación o la calificación jurídica, que al final de cuentas clasificación o calificación son sinónimos. Y estas solicitudes obviamente deberán ser autentificadas en la audiencia privada con el juez de control. Es importante destacar que para los efectos de este tipo de
de solicitudes de órdenes de aprehensión o de comparecencia, el Ministerio Público podrá llevar a cabo una audiencia privada ante el juez de control para ese efecto, o bien para cuando se le extiende la orden de comparecencia solicitada o de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, pues entonces estará también a los sistemas de registros, que ya bien sabemos que son los medios electrónicos por los cuales se llevará a cabo se le notificará esa orden de comparecencia o de aprehensión al Ministerio Público que haya solicitado en su oportunidad. Sobre la resolución de la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia, pues tenemos que esta se dará necesariamente en una audiencia con la presencia del Ministerio Público y por medio de los sistemas electrónicos, como ya lo informaba, o sistemas informativos, como lo llama precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el primer supuesto, estamos ante la presencia de lo que es la orden de aprehensión, en audiencia y en presencia del Ministerio Público. Es indispensable la presencia del Ministerio Público y que sea en audiencia. Por lo que se refiere al supuesto de lo que es la orden de comparecencia, obviamente que únicamente se hará la solicitud y el órgano jurisdiccional decretará la resolución sobre esa orden de comparecencia. Para el término que se invoca para este efecto es de 24 horas, en la cual se deberá resolver la solicitud de petición de orden de comparecencia o de orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Tenemos también, en caso de que sea la negativa de lo de que no sean hechos constitutivos que la ley señala como delito, pues es cuando no reúna alguno de los requisitos exigibles con anterioridad a los que ya se han señalado en este momento. En este caso, obviamente, hay dos hipótesis en las cuales se llevará a cabo una prevención para el Ministerio Público que está solicitando esa orden de aprehensión o de comparecencia, una prevención, y en el supuesto de que la desahogue, pues obviamente tendrá que decretar la orden de comparecencia o de aprehensión el órgano jurisdiccional, siempre y cuando reúna esos requisitos de los cuales se está hablando en la clasificación jurídica. De no encontrarse en el supuesto de que no sea considerado un hecho señalado como delito, pues entonces definitivamente no se concederá ni la orden de comparecencia ni la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Y entonces obviamente se mandará el expediente o la carpeta a la reserva. Por otro lado, tenemos que en cualquier momento de estas etapas se podrá dictar, hasta antes de dictada la resolución, en segunda instancia, es decir, que se podrán llevar a cabo estas solicitudes o desistimiento de la acción penal antes de que se dicte la segunda instancia, como bien sabemos, cuando obviamente ya pasó ante otro órgano jurisdiccional, que son los órganos de apelación, para los efectos de que se resuelva sobre esta cuestión. El desistimiento de la acción penal podrá solicitar, obviamente por el desistimiento de la acción penal del Ministerio Público, pero siempre y cuando esté aprobada por el procurador o por en este caso, su superior jerárquico en el inmediato cargo que tenga. El Ministerio expondrá para sus efectos brevemente en audiencia ante el juez de control, el Tribunal de Enjuiciamiento o el Tribunal de Alzada los motivos, expondrá los motivos del desistimiento de la acción, y la autoridad judicial resolverá de manera inmediata y decretará el sobreseimiento. Por último, en este párrafo de esta disposición del artículo 144, dice que en caso de desistimiento de la acción penal, la víctima o ofendido podrán impugnar lo que conocemos bien en el caso del por el jurídico, de que podrá inconformarse o podrá apelar ante la segunda instancia sobre la negativa de la orden de aprehensión o de comparecencia, y por el desistimiento que también en algún momento dado el Ministerio Público no pueda haber acreditado esa iniciativa de ejercicio de la acción penal.
Tenemos también vamos a pasar directamente a lo que es la flagrancia o el caso urgente. El artículo 146 nos habla de estos dos supuestos de la flagrancia. Se podrá detener a una persona, ya en algún momento dado lo refería el doctor Rayo, de que no hay necesidad de llevar a cabo la solicitud de orden de aprehensión o de comparecencia cuando hay flagrancia o cuando hay caso urgente. Entonces, la excepción a la regla de la disposición que leía yo en algún momento dado del artículo 16, que son actos de molestia, como bien sabemos, esos actos de molestia solamente se podrá solicitar ante el órgano jurisdiccional una orden de comparecencia o una orden de aprehensión, excepcionalmente, siempre y cuando el delito no se haya cometido en flagrancia o caso urgente. Pero para los supuestos de la flagrancia o caso urgente, entonces tenemos que sin orden judicial, en caso de flagrancia, bien sabemos que aquí, como ya decía el doctor Rayo, cualquier persona puede detener al imputado o el sujeto activo para efectos de que lo ponga a disposición de inmediatamente ante la autoridad correspondiente, que como bien sabemos va a ser el Ministerio Público, o si no se encuentra en ese momento el Ministerio Público, lo puede poner a disposición de lo que es la Policía Judicial de Investigación para que lleve a cabo la correspondiente investigación. Para estos efectos hay hipótesis en las cuales se dan los supuestos de la flagrancia. La persona detenida en el momento de estar cometiendo el delito, es decir, como vulgarmente se expresa uno, agarrarlo con las manos en la masa. Inmediatamente después de cometerlo es detenida esta persona. Esa es otra de las segundas hipótesis, y dentro de esas hipótesis hay también otras subhipótesis para efecto de que inmediatamente después de cometer el delito es detenido, y entonces es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido materialmente e ininterrumpidamente. Ese es el supuesto de esta flagrancia. Y cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien le hubiera intervenido. Ya refería el doctor Rayo también a que se tiene que allegar de todas aquellas personas que se les va a entrevistar, que se pueden allegar datos de prueba para los efectos de que pueda tener cabida la integración de la acción penal. Doctor, adelante. Sí. Bueno, no es, ya en otra ocasión hemos comentado la reforma constitucional y hablamos de que hablamos en relación a que la reforma constitucional actualmente nos habla de que cualquier persona puede detener al detenido en el momento mismo de estar cometiendo el delito o después de haberlo realizado. Son las hipótesis constitucionales. En una plática anterior señalamos también que el contenido del artículo 143 es impecable, o por lo menos no inconstitucional, por lo que hace a la fracción primera, segunda, inciso A, nada más. Y ya a la fracción segunda, inciso B y el párrafo final, que deben de combinarse, esto es absolutamente, abiertamente inconstitucional. De la estructura gramatical del inciso B suelen desprenderse varias hipótesis de la simple estructura gramatical. Analizando nada más el inciso B. Pero como se llama a esta forma de flagrancia inconstitucional, se llama flagrancia por señalamiento, en todos los supuestos que menciona el inciso B debe haber alguien que señale al probable autor del delito. La víctima, el ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con él en la comisión del mismo. Se puede ser uno u otro u otro. Entonces, ¿qué hemos dicho al respecto? En principio, que es inconstitucional. En segundo lugar, que en todos los supuestos debe haber alguien que señale. Pero lo curioso es que, ¿por qué es inconstitucional? Pues porque no se lleva a cabo el supuesto de flagrancia constitucional,
Porque en la fracción segunda se tiene que llevar a cabo la búsqueda o localización de la persona. Si yo busco a alguien, es porque no lo tengo presente, es porque no voy en su persecución. Si trato de localizarlo, pues de forma similar, ¿verdad? Entonces, no es que inmediatamente se le detenga de haber cometido el delito, sino que no se dé el supuesto de flagrancia, y si posteriormente ante la búsqueda o localización o la víctima, el ofendido, algún testigo presencial dice, mire, allá va aquella persona, ese señor fue el que cometió violación, o días después incluso, ese cometió violación, ese cometió error, eso es una flagrancia. Por mucho que esté, porque tenemos que relacionar este artículo con el 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por mucho que esté en curso una investigación formal ante el Ministerio Público o no formal, es decir, que se haya dado una situación de flagrancia, haya huido la persona, se trate de localizarlo, se le busca y después, minutos después, horas después, se le ubica. ¿Por qué? Porque alguien lo señala. Pero resulta curioso que a veces, en estos supuestos, se detiene a la persona con las características que dio la víctima del ofendido, se le remite a la agencia del Ministerio Público o a las oficinas de la policía, se le llama a la víctima o al ofendido o al testigo, ¿lo reconoce? Sí, él fue. Ah, qué bien. Flagrancia. No es así. Suponiendo que fuera constitucional esto, ¿qué debe pasar? Pues que debe, en virtud del señalamiento de la víctima, del ofendido, del testigo presencial de los hechos o de quien hubiera concurrido con él en la comisión del delito, debe señalarse al probable autor, decirle al policía, señor policía, ese señor es, deténgalo. La policía procederá a detenerlo. Y esto también se relaciona con la inspección a su persona o a sus bienes. Y después de detenerlo, por el señalamiento, llevar a cabo legalmente, no constitucional, legalmente, la inspección a su persona o a sus bienes. Ya lo he comentado en otras ocasiones. En primer lugar, es algo inconstitucional. Esto no debe permitirse, que no hay flagrancia. Pero legalmente está establecido en la ley y los jueces pues son muy legalistas o leguleyos, algunos, no todos afortunadamente, dicen, pero aquí lo dice la ley. Aquí. Oiga, pero la Constitución, oiga, ¿por qué no lleva a cabo un control difuso? Porque mire que la norma secundaria contraviene la... No, es que aquí lo dice la ley. Y ya a veces en otros años, oye, ¿por qué actúan así? Pues si no actúo así me corren. Entonces siempre está latente el temor de que si el juzgador, si el magistrado actúa conforme a lo jurídico, me corren, digo, me vayan a correr, entonces me lavo las manos y yo lo dejo ya, trato de resolver. Bueno, pero entonces decimos, es inconstitucional este inciso B, fracción segunda, de flagrancia por señalamiento. Es inconstitucional incluso la inspección en la persona y en los bienes por simples sospechas, por la apariencia de una persona, porque así actúan los policías. Digo, no tenemos una policía del primer mundo, ¿verdad? En Guerrero, en Michoacán, ahora Jalisco, en Veracruz, en otras, pues están ahí ligados con el crimen organizado, desapariciones, y uno va a un terreno, rasca tantito y una fosa clandestina y otra, y después nos enteramos oficialmente y la persona pues está ahí con los militares desde hace un mes o hace varios días, o con los marinos, bueno, pero formalmente todos actúan conforme a derecho, ¿verdad? Todos son institucionales, bueno, pero la realidad es otra cosa. La realidad sí es lamentable, pero es otra cosa. Le vamos a confiar a las policías la inspección, y dice el señor presidente de la Suprema Corte, incluso de manera forzosa, porque son actos momentáneos de molestia, que los inspeccionen, incluso en contra con el uso de la fuerza. ¿Así? Usted es el guardián de la Constitución. ¿Y usted se atreve a decir esto?
Bueno, pues es que esto es el mundo al revés, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, en primer lugar, no. Y otro ilustre catedrático, jurista, dice, no, es que las formas de flagrancia pueden resultar cuando el policía presencia la comisión de un delito o con motivo de la inspección que lleve a cabo en su cuerpo o en sus bienes y resulta que detecta objetos, instrumentos o productos del delito del policía. Decimos, entonces de la inspección surge la flagrancia. No, es que así no es, señores. Es que si tienen evidencia, indicios para llevar a cabo la inspección en bienes o cosas y el automóvil de la persona, primero que haya evidencia, elementos de comisión, y eso es flagrancia. Y al llevar a cabo evidencia, prueba, material, elementos de comisión que lleven al policía a concluir que alguien lleva entre sus ropas, cosas, objetos, instrumentos del delito o que está cometiendo un delito, eso es flagrancia, no hay problema. Pero si me parece sospechoso, porque mira, sus brazos están tatuados, el cuello, mira cómo se viste, todo de negro, mira cómo se peina con los cabellos de colores, mira cómo, oye, eso es discriminación. Pero me parece sospechoso y por eso lo voy a registrar, voy a inspeccionarlo. No, eso es inconstitucional. ¿Qué pasaría si esa persona sospechosa, sin indicios racionales de que lleven a detener al policía de que porta objetos, instrumentos, etc., sin que existan indicios, sino simplemente por meras sospechas, lleva a cabo el registro y le encuentra incluso una sustancia considerada como droga, lo remite al Ministerio Público, promueve la acción ante el juez de control, y en el control de la constitucional de la detención, el Ministerio Público solicita evidentemente, dicen que es un órgano de buena fe, ¿verdad? Quién sabe, como que también está para pensarse. Bueno, pero este órgano de buena fe dice, señor juez, en la calificación, de la legal detención, control de legal detención, contamos con estos tales datos de prueba que hacen lícita la detención por flagrancia, porque el señor tal ministro dice que la flagrancia también puede surgir de la inspección. Un juez sensato, moderadamente conocedor, no sabe que ser un genio, dirá, es ilegal la detención, el señor queda en libertad. Si quiere proceder, señor agente del Ministerio Público, en contra de este señor, digo, no lo voy a asesorar, pero en todo caso tendría que saberlo, solicite una orden de detención, porque en estas circunstancias, solicite que lo cite. En estas circunstancias usted lo detuvo indebidamente. Esto está mal. No es posible que flagrantemente se viole la Constitución. Oiga, pero lo dice la jurisprudencia. Y bueno, ya viene aquí la otra situación técnica. ¿Y qué es la jurisprudencia? La interpretación de la norma. Y bueno, la obligación de acatar la interpretación de la norma llevada a cabo por los tribunales que tienen esa facultad de emitir jurisprudencia. Y uno se queda pensando y dice, bueno, si hay un control difuso, puede haber control difuso de normas llevado a cabo por la ley secundaria, de las normas, pues que no podríamos dejar de atender cuando es una aberración como la que estoy señalando, los criterios emitidos por los tribunales federales. ¿Por qué no podríamos desatender esos criterios por mayoría de razón? Porque si podemos no aplicar una norma que contraviene la disposición constitucional, con mayor razón un criterio de interpretación acerca de una norma. El instrumento que se le da a los señores jueces es la debida motivación. Explique usted jurídicamente por qué está actuando de esta forma. Estamos hablando de jueces conocedores, ¿verdad? Y entonces el señor juez explicará por qué y por qué contraviene ese criterio, esa opinión, entre comillas, jurisprudencia, por qué contraviene la Constitución. Entonces digo, si se puede lo más, obviamente que se puede lo menos. Si hay un control de normas, pues también hay un criterio de opinión en relación a esas normas. Y podría ser una solución. Como ven ustedes, son situaciones a veces un poco técnicas, que requieren mucho o algo de tiempo para llevar a cabo su aplicación, porque lo importante aquí no es venir a leerle los artículos a ustedes,
sino decir lo que se presenta allá en los tribunales, lo que dicen los señores de la Corte, de los colegiados, de los juzgados de distrito, de los jueces de control, y decir, ¿está bien, señores, o está mal? A ver, opinen ustedes. ¿Qué piensan? La ciencia jurídica sustantiva dice una cosa, la ciencia procesal dice otra cosa. A ver, conforme a criterios científicos, ¿se resuelve bien o se resuelve mal? Aquí, la institución en la que estamos tiene la encomienda de formar juristas en las áreas del derecho. Juristas. No que el alumno se aprenda de memoria un precepto, eso no. Que aprenda a razonar, a pensar con criterios científicos. Y es lo que esperamos. Y esto fue la primera entrega. Esperemos que haya una serie de pláticas para tratar de abarcar en lo que más se pueda, pues, algunos aspectos relevantes del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la práctica forense y de los criterios de los tribunales, criterios también muy acertados en ocasiones, pero como ven ustedes, en ocasiones no. Le doy las gracias al doctor Muchas gracias. Alfredo Tenorio Franco y nos vemos próximamente. Gracias.